avance la oración a su santo y maravilloso nombre, porque Dios es bueno, grande y maravilloso y bondadoso, precioso. Señor, te amo por tu bendición, te amo gracias, te amo gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Dios, y en esta hora te adoramos y te bendecimos, Señor Santo y Dios Rey del cielo. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Obra, Dios soberano y eterno Rey del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu bendición. Gracias por tu obra maravillosa, amado Rey del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres glorioso, porque tú eres maravilloso y eterno Rey del cielo y de la tierra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Bendecimos y adoramos tu santo y glorioso nombre, amado Padre celestial y glorioso Rey del cielo. Bendito Padre celestial, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por ser bueno y maravilloso, Dios, con nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor, tu santo y maravilloso nombre, amado Padre santo y glorioso Rey del cielo. Glorioso Dios de gloria, santo y maravilloso eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos, glorioso Rey, porque tú eres grande, porque tú eres glorioso, porque tú eres maravilloso, Señor, y a ti sea la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza y la adoración, mi bendito Padre santo. Bendito sea tu nombre, Padre glorioso. Alabado sea tu nombre, Padre maravilloso y eterno Rey. Tú que nos bendices, que nos provees, que nos prosperas, Señor, que nos sostienes, Padre Santo. Tú que eres ese Dios maravilloso, Señor, que está con nosotros, Padre precioso y glorioso Rey. Te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, Señor, en este tiempo, Padre Santo, que creemos, que confiamos, Señor, en ti, en tu palabra, que te pedimos que nos aumentes esa capacidad de fe, nos aumentes esa bendición maravillosa, Señor, de estar contigo, de tener ese entendimiento, revelación, de ver tu poder, de tu mano gloriosa obrando, Padre bueno, de ver tu mano poderosa obrando, Padre celestial, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, que cada día más se manifieste esa bendición gloriosa, que cada día más se manifieste esa presencia hermosa, Señor, bendito, hermoso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Si te bendecimos, Padre, tu santo, te honra, alabanza, glorioso Dios mío y hermoso Dios, diga tu nombre potente, sigue obrando en nosotros, gloriándote, mi santo y glorioso y del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre, gracias, Señor, gracias, bondadoso Dios, precioso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos, glorioso Dios. Gracias, bendito Señor. Y en el nombre de Jesús, para la gloria del Todopoderoso y el cielo, que Dios siga glorificándose, que Dios siga obrando en esta preciosa tarde que está empezando. Son las 1:07 de la tarde aquí de hoy, viernes 17 de abril, desde Calarcá, Colombia. Les bendecimos, les saludamos, les damos la bienvenida a este programa Tesoro Eterno, que estamos aquí desde Calarcá transmitiendo por medio también de la emisora Radio Auténtica Manizales, que le bendecimos, 1570 de la M, la emisora desde el eje cafetero, desde Manizales Caldas. Para la gloria de Dios, estamos en esta bendición para el eje cafetero y para Colombia y el mundo entero. Así que saludamos también, perdón, saludamos también a nuestra hermana que está en controles allá en Manizales, a nuestra hermana Marcela. Dios le bendiga en este tiempo de gran bendición, a ella y a su familia, que sean bendecidos, y a todos los hermanos allá en Manizales le bendecimos también, en cada vereda, en cada barrio de Manizales que amplifican la señal de Radio Auténtica. Les bendecimos en nombre de Cristo Jesús, también a los hermanos del Risaralda, de esa perla preciosa, les bendecimos también en nombre del Señor Jesucristo. Y a los hermanos obviamente de aquí del Quindío, sean grandemente bendecidos para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Especialmente, obviamente, los hermanos de Calarcá, les bendecimos a la congregación, a los líderes. Bueno, una bendición preciosa y maravillosa que el Señor nos regala en el nombre de Cristo Jesús, y a todos los hermanos
que se comunican, que se contactan en este tiempo de gran bendición, porque no solamente el eje cafetero tenemos reporte de sintonía, sino de muchos lugares y del mundo entero, porque se comunican de muchas partes de Estados Unidos, bueno, de muchos lugares, de Londres también. Bueno, qué bendición de muchos lugares, para la gloria de Dios, nos dejan ver esa bendición maravillosa, que Dios sea glorificándose en sus vidas cada día más. Qué bendición de poder nosotros ser instrumento en las manos del Señor para que ustedes reciban muchas bendiciones, que Dios obre con su gloriosa palabra, con su Espíritu Santo de Dios, porque es el que hace la obra y que es el que nos dirige, que nos guía, que nos da sabiduría, y que sea Él que obre en nosotros como ese instrumento para gloria y su santo nombre. Así que bueno, vamos a orar para la palabra, recibir esa palabra del Señor. Pasemos ahora a lo que nos compete en el día de hoy, esa enseñanza maravillosa que el Señor nos está regalando a través de esta precioso tema dentro del seminario, o sí, el seminario, la serie Rompiendo el Velo, que habla de que Dios nos ha regalado sobre todas las dispensaciones. Pero en este caso estamos estudiando solamente la dispensación de la gracia, no hemos centrado solamente en la dispensación de la gracia. Prontamente estaremos dando esa enseñanza de todas las dispensaciones, y estaremos subiendo también a la página de YouTube para que queden ahí las enseñanzas y cualquiera pueda seguirlas o estudiarlas o repasarlas en el nombre de Cristo Jesús. Por eso también saludamos a los que están por medio, se me olvidaba, por medio de las páginas del Facebook Live. Los bendecimos en nombre de Cristo Jesús, por medio de los que están siguiendo en las páginas del Facebook. Pastor Darío Forero, tenemos 3 páginas, unidos en 3 páginas: Pastor Darío Forero, CMB Calarcá y Ministerio La Mano de Dios. Entonces tenemos esas 3 páginas ahí para la gloria del Rey del Cielo, y por el medio del Facebook estamos también Pastor Darío Forero y CMB Calarcá. Así que tenemos grandes bendiciones para que todas las personas puedan acceder, puedan recibir bendiciones de parte del Todopoderoso y Eterno Rey del Cielo y de la tierra. También por medio del Facebook de Radio Auténtica Manizales, por medio de la página de las redes sociales de Radio Auténtica, también pueden ahí recibir grandes bendiciones en nombre de Cristo Jesús. También dejarnos sus peticiones de oración, como lo hacemos cotidianamente, para la gloria de Dios, para orar por este gran tiempo de bendición en este programa Tesoro Eterno, que se emite de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Así que bueno, qué bendición tan maravillosa. Así que vamos a orar al Todopoderoso, que Dios siga y continúe dándonos esa maravillosa bendición, la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor, a tu santo y glorioso nombre, bendito Dios. Gracias, Cordero Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado y eterno Rey del Cielo. Bendito sea tu nombre, Padre. No hay nadie como tú, Señor, Dios glorioso, Dios maravilloso, excelso y soberano Rey. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Padre celestial, amado y glorioso Rey. En el nombre, Señor Jesucristo, bendito eres tú, glorioso Salvador, potente Dios del cielo y de la tierra. En el nombre, Señor Jesucristo, te pedimos que nos guíes, que nosotros, Señor, seamos ese corazón dispuesto para recibir de ti, para recibir tu gloriosa palabra, Señor, para aprender de ti, Dios soberano. Gracias, bendito Padre, en el nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces estamos en tiempo de bendición. Vamos a la palabra del Señor. Hemos orado el Todopoderoso, por eso estamos aquí con la camiseta que representa que somos colombianos, que estamos por este país en nombre de Cristo Jesús. Que Dios se glorifique en este viernes maravilloso. Bueno, que no podemos salir a hacer ejercicio, pero bueno, hagamos ejercicio también en casa, bueno, y hagamos ejercicio más importante, que es leer y orar en el nombre de Cristo Jesús. Pero estamos en esta bendición maravillosa y preciosa para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, y estamos viendo la palabra del Señor en que nos habla sobre esos juicios y la boda del Cordero que viene, y estamos hablando sobre la disposición o la provisión de Dios en esta gracia. Lo que Dios nos provee en esta gracia. Entonces vamos abarcando esos temas, finalizando la provisión divina de Dios en esta gracia, para poder entender esos juicios y para poder comprender el arrebatamiento, porque ahí donde de pronto se yerra mucho, se equivoca de pronto de personas que van a pensar que serán arrebatadas y resulta que no. Y vamos a ver sobre esa condición. Vamos a ver también sobre la resurrección de los muertos. Esperemos lo que alcancemos a ver en este segmento, este día. Y si no, pues bueno, si Dios nos permite en su santa voluntad, pues el lunes estaremos continuando en el nombre de Cristo Jesús. Porque el hecho no es correr, el hecho es aprender de parte del Señor, y que nos quede bien aprendido y bien enseñado en el nombre de Cristo Jesús, porque queremos
es que las personas, que todos nosotros aprendamos de ese maestro maravilloso que es Dios. Así que no es tanto por el que corre, es por el que aprende y obedece la palabra del Señor. Así que por eso vamos paso a paso en el nombre de Cristo Jesús. Bien, así que vamos a Romanos, Romanos capítulo 3 nos habla sobre esa maravillosa bendición, porque en este tiempo presente, la gracia de Dios se ha manifestado especialmente y ha sido evidente con su venida, con la venida del Señor Jesucristo, ya lo hemos visto, con su venida maravillosa, con su venida gloriosa, pues empieza a ser evidente el inicio y el comienzo de esta gracia maravillosa que el Señor nos regala y que nos va a hacer la salvación al creyente, la salvación a todo aquel que cree, que lo vamos a leer, y nos pone en una posición maravillosa delante del Señor, nos eleva a una posición, a un estilo de vida, ya lo hemos visto también, así que vamos a ver, porque aquí nos deja ver algo muy glorioso que es la justificación, pues el Señor nos da un Cordero Santo que es Jesucristo, ya lo vimos, nos da esa preciosa, maravillosa sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, y nos da la justificación por medio de la fe en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a ver este punto maravilloso. Dios cómo provee todas esas cosas dentro de la gracia. Dentro de la gracia están todas estas cosas, este paquete maravilloso que lo podemos como, por ponerle un nombre, por así decirlo, este paquete de la gracia tiene estas bendiciones y una de ellas, dentro de esa provisión de Dios, está la justificación. La justificación. Así que, lo cual nos pone en una posición inmejorable ante Dios, una posición maravillosa, porque la justificación nos va a elevar a una posición de ya no pecadores, de ya no condenados, de ya no estando nosotros imputados o que nos vayan a imputar pecado o condición de pecaminosidad a nosotros, de juicio, por lo cual vamos a ser libres, la salvación ahora a todo creyente, y nos pone y nos ubica en una bendición maravillosa de entrada al trono de Dios, de entrada a la presencia del Padre, de una forma majestuosa y maravillosa, porque vamos no solamente como justificados, sino nuestra forma a ser hijos de Dios. Por eso la gracia opera en las personas y va a producir todas estas cosas en aquellos, obviamente, que hemos visto que van a dejar hacerlo, como otros que no. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en nombre de Cristo Jesús, da lo que dice la Biblia a la gloria de Dios, y dice así, dice, veamos del versículo 21, Romanos capítulo 3, versículo 21, vamos a leer varios versículos para que veamos esta bendición extraordinaria en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 3, 21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí ya lo que hablábamos ahorita con la manifestación de Jesucristo. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, o sea, es la que habían dicho y profetizado. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Así que por eso es más importante. Miren, no es la fe en José, en María, en Pedro, en Pablo. No es la fe en nadie más. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Yo le puedo pedir a cualquier santo si así lo quisiera la persona, pero gloria a Dios que no lo hacemos porque sabemos muy bien que eso no es bien visto delante del Señor. Pero si lo quisiera hacer, lo puede hacer. Pero ¿quién le va a justificar? Solamente la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. Entonces, mire qué bendición tan hermosa. Es la fe en Jesucristo la que me va a justificar a mí. La fe en Él. Aquí lo dice la Biblia. Aquí lo está diciendo. El Señor lo dispuso así. Dios el Padre lo dispuso de esa manera. Y así que es la fe en Jesucristo. Dice la fe en Jesucristo. Dice en la justicia de Dios, versículo 22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, todos los que creen en Él. Por eso es donde el apóstol Pedro les decía a los judíos, crean en Jesucristo, porque ustedes no lo quisieron, lo rechazaron, crean en Jesucristo, y todo el que cree en Él, pues es justificado, o sea que ya sale de su nombre, de estar escrito en los pecadores, en los enemigos de Dios, en los condenados, en ese libro de los que le deben a Dios por el pecado, son deudores del Señor. Ahora son personas que ya pasan de ser borradas, de ahí pasar de la lista negra, como para explicarme, de la lista negra, y ahora pasan a ser en la lista de los favorecidos de parte del Señor.
su nombre es borrado allá y escrito ahora, no en los que van a muerte, no en los que van a condenación, no en los que son desobedientes y rebeldes, no en los que están con Satanás y los demonios, no, ahora pasa a ser ahora de la lista de los que son bendecidos, de los que son justificados, de los que son hijos de Dios, de los que pueden entrar al reino de los cielos, de los que están con Dios, de los que van a ser arrebatados, si sea el caso, en el nombre de Cristo Jesús, o van a resucitar. Ese es el último punto que vamos a ver en el nombre de Cristo Jesús, que yo creo que la otra semana, porque yo por el tiempo no creo que me alcance a ver todo, porque no lo vamos a hacer de una forma, como les dije al comienzo, corriendo, sino vamos a hacerlo de una forma lo más detallado posible que podamos hacerlo. Así que entonces vemos esta bendición que eso es lo que recibe una persona así en Jesucristo para todo, para cualquiera. Aquí, porque la gracia de Dios se extiende para todo mundo, para todas las personas, tanto judíos como gentiles. Por eso los judíos tenían que bautizarse y hacer todo lo que el Señor les estaba mandando, lo que a partir de Juan Bautista, que empezó a manifestar y hacer ese vocero de la gracia, empezó a decir, y por eso los judíos tenían que cambiar ahora, pero ellos obviamente sabemos que por la dureza de corazón quisieron mantener sus tradiciones, quisieron mantener su religiosidad, quisieron mantener sus tradiciones humanas y su cultura, y por lo cual no aceptaron a Jesús y el cambio que el Señor les ofrecía en esta gracia maravillosa. Así que entonces, por no desprenderse de esas cosas, pues vemos las consecuencias de eso. Así que veamos muy bien sobre que ahora es en Jesucristo, por eso no es que estamos en contra de alguien, en contra porque aquí donde empiezan a disputar que María, que Juan, que Pedro, que yo no sé quién, que Pedro me va lamentando, y un poco de cosas, no, es Jesucristo, es en Jesucristo, es la fe en Jesucristo el que me va a justificar a mí. O sea que si yo, como le decía ahorita, si una persona puede tener fe en un santo, puede pedirle que interceda, qué sé yo, lo que quiera pedirle, pero el único que me va a justificar a mí es en la fe en Jesucristo, es que yo crea en Él, y creer en Él es que yo empiece a ser siervo, obediente al Señor, empiece a ser su discípulo. Eso es lo importante de esto. Por eso vamos a ver, cuando hablemos de la resurrección de los muertos, vamos a ver que hay personas que lastimosamente creyeron en que una persona iba a hacer un ritual, iba a hacer algo y lo iba a sacar del infierno y llevarlo al cielo. Eso es una mentira y lo vamos a demostrar por la palabra del Señor. Por eso es muy importante esto, muy importante entender que es la fe en Jesucristo. Por eso oramos por las personas que de pronto el enemigo, por hoy en día con esa pandemia, gente que se está muriendo de una forma tan rápida, de una forma tan instantánea, de una forma tan tremenda. Y si se mueren así, en esa condición, sin recibir a Jesucristo de Nazaret, no valen ningún ritual, porque eso sería parte de la ley, o hacer un ritual por medio de las obras, y esas obras no lo van a salvar a nadie, no lo va a justificar, y eso lo vamos a leer por la palabra de Dios, vamos a mirarlo por la palabra de Dios, porque estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en dispensación de la gracia y por eso por obra nadie se va a salvar y mucho menos por la obra de alguien que haga. Entonces es muy importante entender esto en el nombre de Cristo Jesús. Así que dice que por la fe, por eso no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo. Por eso los judíos, ellos tenían una obra. ¿Cuál obra era que tenían los judíos? Que se circuncidaban. Por eso ellos se consideraban que aquel que estaba circuncidado, pues entonces ya, como aquellos que de pronto en la ley, en la religión tradicional piensan que porque se bautizaron, echaron agua cuando estaban bebecitos, ya, con eso ya listo, con eso ya son de... No, ya no es por obras de nada de esas cosas. Por eso es por la misma persona que profese creer en Jesucristo, el arrepentimiento, como ya lo hemos visto, para perdón de pecados, el arrepentimiento y empezar a crecer en este camino con el Señor durante esta gracia que lo va a transformar, porque Él va a ser consciente de confesar unos pecados, de renunciar al mundo pecaminoso, de renunciar a una vida pecaminosa, de morir al mundo del pecado y ahora vivir para la gloria de Dios y empezar a transformar, que Dios le transforme, porque la gracia le va a transformar y eso lo vamos a ver. La gracia le va a transformar su vida, le va a transformar ahora a un nuevo ser en Cristo Jesús. Así que hablo que sigue diciendo la Biblia. Vamos a verlo por la palabra del Señor. Dice versículo 22, volvamos a leerlo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está, todos pecaron, todos pecamos, todos veníamos del pecado, sea quien sea y sea el que se aferre a la religión que sea o lo que sea. Todos estamos bajo pecado. Así que por eso todos estamos bajo ese pecado. ¿Y cómo nos saca Dios de ahí? Por la fe en Jesucristo, por la fe en esa obra maravillosa. Así que sigue diciendo el 24, siendo justificados gratuitamente. Esa es la gracia, gratuitamente por su gracia, ahí está, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el medio que me introduce a ese yo regalo es la redención en Jesucristo Jesús. ¿Cómo así la redención en Jesucristo? Pues la redención en Jesucristo es que Él llevó mis pecados, que yo le confieso a Él, a Jesús, a Dios, le pido perdón por mis pecados, y entonces Él está colocando mis pecados sobre Jesucristo, que fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Puso los pecados de nosotros sobre Jesucristo para que yo ya no sea pecador, ya sea justificado, sea justo ahora delante del Señor y empiece a vivir una vida ahora en justicia. Por eso a partir de ahí yo tengo que empezar a estar bajo la cobertura de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, que es la provisión de esta gracia, que es también la provisión de esta gracia, para que me mantenga y me ayude a mí a cambiar, a ser libre de esta naturaleza pecaminosa por medio de la sangre de Cristo que me limpie, por medio de la palabra de Dios que me lave, y entonces empiezo yo a vivir una vida nueva, formando un carácter nuevo ahora para la gloria de Dios. Y eso es donde debemos que permanecer, y así en ese camino de la gracia es donde el Señor nos debe encontrar nosotros si Él viniera por nosotros al arrebatamiento. Es ahí donde debemos estar, es en ese camino donde vamos a ser arrebatados, es ahí en ese camino que nos va a llevar hacia el Padre. Vea lo que dice la Biblia. Entonces es por la redención en Jesucristo, Él es el que nos redime. Por eso en el Antiguo Testamento, para entender la redención un poco más, en el Antiguo Testamento, ¿ellos qué hacían? Ellos iban y ofrecían un sacrificio. Por eso vemos al Señor Jesús, y que ellos volvieron, fue un ritual, simplemente esto. Por eso vemos a él volcando la mesa de los cambistas, a los que palomas y todas esas personas, que no fue un ritual pagano y mundano, en vez de hacer lo que realmente es de corazón delante del Señor. ¿Y qué hacían ellos? Pues colocaban un animalito, le confesaban los pecados, le ponían las manos en la cabeza o sobre el animalito, dependiendo la posición que tenían en cuanto al poder adquisitivo. Si tenían mucho dinero, pues podían colocarle una vaquita, una oveja, ¿sí? Un ternerito. O si eran muy pobres o no tenían mucho poder adquisitivo, pues fácilmente compraban o conseguían una paloma. ¿Sí? La podían conseguir una paloma, que esa era más fácil conseguir una paloma y capturarla, entonces la traían y la ofrecían delante del Padre, delante de Dios, confesando los pecados. Entonces, esto llevaba ahora los pecados de la persona, ese remitir que los pecados de la persona sobre el animalito, por eso le ponían las manos y confesaban los pecados, lo cual decía que ese animalito ahora pasaba los pecados de él, se los daba a ese animal y remitía. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y eso es lo que nos hacemos. Le confesamos a Dios nuestros pecados, le remitimos a Dios nuestros pecados, a Cristo Jesús realmente en la cruz del Calvario, y Él se lleva nuestros pecados y ahora nos hace libres, somos justificados. Por eso el único que va a justificar es en Jesucristo, nadie más, porque nadie más murió por nuestros pecados, ¿sí? Nadie más murió por nuestros pecados. Así que la provisión de esta gracia, lo vemos, es el Cordero Santo, que es Jesucristo. Él lleva nuestros pecados, pero para que ya yo no viva, porque en la ley ellos lo hacían así, pero volvían a seguir cometiendo los mismos pecados y cada año volvían a lo mismo y no salían de esa condición. Así que ahora en la gracia ya no es así. En la gracia se remiten a Cristo los pecados, y ahora Él nos lleva a vivir una mejor vida para no volver a cometer los mismos pecados, porque si no, entonces el sacrificio de Jesucristo sería que hacerlo cada año, y cada vez que entonces él viniera otra vez o volviera a sacrificar por nuevos pecados. No, ya lo hizo una vez. Que cometemos errores y cometemos cosas todavía en nuestra alma pecaminosa y en el proceso que estamos, claro, pero por eso la palabra dice: Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque volvemos ahora y Él viene y nos levanta y nos deja un depósito, que es la sangre de Cristo, para limpiarnos de esos pecados cuando lo cometamos, pero no es para estar todo momento haciéndolo, porque se debe la persona ya empezar a cambiar y a mejorar su condición de vida, que es lo que es la gracia, que es lo que nos permite la gracia, siendo transformados. Así que entonces, mira lo que sigue diciendo: así quien Dios, ve el versículo 25,
a quien Dios, perdón, a Jesucristo, dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, mire, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí, esa es la justificación, ese es el regalo, que Dios dice, ahora yo paso esos pecados de que cometieron, esos yo los voy a hacer que no pasó nada, voy a hacer que borrón y cuenta nueva a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio precioso de Jesucristo, Él va a hacer que esos pecados pasen. Entonces, cuando una persona no acepta la gracia, cuando una persona no acepta esta bendición, entonces, ¿qué va a pasar? Pues la persona no está justificada, la persona va a mantener viviendo en pecado, va a vivir de la misma manera como el mundo vive en inmundicia, porque el anticristo está en el mundo, entonces vive de esa manera de Dios, no le interesa mucho, vive de una manera religiosa, operando con sus religiones, pero volviendo a seguir viviendo en pecado igual, y no va a cambiar, y delante del Señor no está justificado, porque aquí el que me interesa, el que me justifica a mí es Dios, no que me justifique a mí el hombre, no que el hombre por una obra diga, uy, qué bueno soy yo, vea, regaló mercados a los pobres, qué bueno soy yo, se ganó el cielo. No, qué error tan grande, no se ha ganado nada. El cielo no se ha ganado. No se ha ganado porque le pongo a un velón a una imagen, no se ha ganado, no se gana nada de eso, porque es que el único que la fe en Jesucristo, no en la imagen de Jesucristo, es en Jesucristo cuando yo le confieso mis pecados y me aparto de ellos y le pido al Señor y empiezo a obedecer ahora su palabra, eso es creer en Jesucristo. Entonces es muy importante entender todo esto, es muy importante comprender todas estas cosas. Así que por eso vea lo que dice la palabra del Señor, con la mira, perdón, los pecados pasados, con la mira dice de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, o sea, Él empieza a justificar y empieza a declarar justos a aquellos que ha justificado en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Porque obviamente muchos se jactaban y esa por la parte de la ley. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, yo me jacto, yo era fariseo de fariseo, yo cumplía todo lo de la ley, trataba, mejor dicho, y circuncidado el octavo día meticulosamente como la ley manda. Pero ¿se jactaban en qué? Si eso ya no vale. Ya no vale, porque igual Pablo, lo manifestamos, Pablo se jactaba de todo, que cumplía supuestamente los rituales de la ley, pero odiando, matando, persiguiendo, haciendo cosas terribles en su corazón, odiando, en su corazón con orgullo, en su corazón con soberbia, en su corazón con altivez, y todas esas cosas. Entonces, igual no le servía de nada eso, no le servía de nada, no le justificaba delante del Señor, porque por hecho ya cometía muchos pecados. Así que entonces, vea lo que pasa. ¿Dónde está la jactancia? Dice, queda excluida, eso queda excluido, dice, por cuál ley, dice, por cuál ley, dice, por la de las obras, por la ley de las obras. Así que vemos la jactancia por esa ley de las obras, eso queda excluido. Por eso, por obra no somos salvos, por eso una persona le puede hacer un ritual, después de que se muere la persona, le pueden hacer un ritual que quieran, la persona que quiere le puede hacer el ritual que sea, pero si la persona no está justificada delante del Señor, no pasa nada, porque esas obras no lo van a salvar. Aquí lo vemos, mire, lo dice la palabra del Señor, esas obras no le sirven a nadie. Pueden hacerle la misa, el culto, lo que sea más bonito, y la persona se murió en pecado, él no fue justificado delante del Señor, no está justificado. Un hombre no te va a justificar, un hombre no te va a decir, yo te perdono los pecados y te justifico delante de Dios, jamás, es una mentira, eso no se puede, eso no se puede. Y si vamos al lenguaje de los judíos, eso sería una blasfemia. Decir que yo le puedo perdonar los pecados a alguien que me confiese los pecados a mí y ya, listo. No, es Jesucristo. Y es que la persona misma delante del Señor y con el arrepentimiento de no querer volver a pecar y pedirle ahora que el Espíritu Santo, que la provisión de esta gracia, le ayude a andar realmente bien delante del Señor. Por eso el bautizo que el Juan Bautista declaró, que el mismo Señor Jesucristo bautizó a tantas personas
que los apóstoles bautizaban a tantas personas, no eran personas que recién nacían, o no eran personas que no entendían, eran personas ya conscientes ya lo que es el pecado, eran personas ya de edad, ya maduras, ya adultas, que ya sabían, eran jóvenes, que ya sabían lo que es el pecado, lo que es, ya eran conscientes racionalmente hablando. Y ya empezaron a entender que tenían que vivir ahora bajo la voluntad del Dios, obedeciendo la palabra de Dios, que ya no quieren seguir viviendo más en pecado, lo que es arrepentimiento, lo que es cambiar su vida, lo que es dejar todo por el Señor, pero todo lo pecaminoso. Así que entonces vemos esto. Por eso es esta bendición maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Así que dice no, sino que por la ley de la fe. O sea, ahora es por una ley nueva que es la de la fe. Dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí está, miren la conclusión que el apóstol Pablo dice. ¿Qué conclusión lleva? Que el hombre es justificado ahora por la fe, no por las obras de la ley. ¿Sí? O sea, por una obra. No va a justificar una obra. Es por la fe ahora en Cristo Jesús. ¿Y cómo confieso yo la fe? Pues la fe se tiene que ver manifestada por unas obras de obediencia, una obra que yo empiezo a hacer. Por ejemplo, si yo me arrepiento, si yo creo en Cristo Jesús, si yo ya quiero no vivir más en el pecado, pues ¿cuál va a ser mi obra que manifiesta esta fe? Porque una fe sin obras es muerta. Solo profesar fe no hace nada, porque no solamente profeso fe, yo profeso fe, pero obro en esa fe que profeso. Entonces, por eso una persona que ya murió, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, en el contexto que estoy hablando, una persona que ya murió, pues obviamente qué fe va a estar profesando y qué obra va a hacer. No va a hacer ninguna. Él mismo tiene que hacer obras de fe. Y por eso la persona, ¿cuál obra de fe va a ser? La primera obra de fe que hace es el bautizo. ¿Sí? Se va a bautizar en agua o va a bautizarse en Cristo Jesús. Y empieza a caminar ahora en obediencia, empieza a cambiar, empieza a hacer esas obras de fe, creyendo en esa justificación de parte de Dios, que ya Él es libre de toda esa inmundicia y empieza a vivir una vida nueva, guiado por el Señor, y empieza a experimentar, a conocer, porque va a empezar a ver y a entrar a un mundo maravilloso, a un mundo glorioso, donde ahora es el mundo espiritual y el reino de los cielos, porque se le abre a Él, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, miren la bendición tan hermosa y tan preciosa ahora en nombre de Cristo Jesús. Por eso no es solamente confesar, es empezar a orar en fe. Y por eso aquí lo dice la palabra del Señor, y empieza a orar en esa fe maravillosa, porque esa justificación me hace libre de la ira de Dios. Así que vean, ¿por qué me hace libre del juicio del Señor? El versículo 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Miren lo que dice acá. Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Aquí está. Es para todos los seres humanos. Es para todos los seres humanos. Es porque Dios ahora viene a ser Dios de todos los seres humanos. No solamente del pueblo judío, sino ahora de todos los humanos. Por eso los judíos tenían que empezar a entrar a esta gracia. Dice ciertamente también de los gentiles. Ahí está, ciertamente también de los gentiles. Es para todo ser humano, para todo ser humano. Gentiles era todo que no era judío. Aquí está, aquí hay dos grupos, gentiles y judíos. Y gentiles eran todas las demás personas de la tierra, los demás pueblos. Así que eso no es por religiones, no es por congregaciones, no es por nacionalidades. No, eso es para todos es lo mismo, para todo ser humano. Para toda gente en la tierra es esto. Si ninguno cree, si se pueden aferrar a la religión que quieran, la cultura que quieran de su vida, pero eso es para todos los gentiles, para todos los seres humanos. Ahora no solamente los judíos, sino para los gentiles. Así que para los judíos también era esto. Para los judíos también es esto. Por eso para los judíos ellos encontraron ese tropiezo en la cruz de Cristo, porque es esto, ese tropiezo que ellos tienen. Pero también no solamente para los judíos, también para muchos gentiles. El tropiezo de la cruz de Cristo también está siendo para ellos un gran tropiezo. ¿Por qué? Porque no quieren morir a su cultura, a su vida mundana, no quieren morir a su manera y conducta de vida, quieren seguir aferrados a unas religiones del mundo, a muchas maneras de vivir, a la ciencia, a muchas cosas, y por eso es un tropiezo para ellos la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo yo tengo que morir a esa vieja naturaleza. Y sigamos leyendo. Dice el versículo 30, dice, porque Dios es uno, o sea, no hay sino solo un Dios, no hay sino uno solo, no hay otro Dios. Así que solo
aferrarnos a ese Dios maravilloso porque no hay otro Dios. Así que está diciendo que solo Dios es el que reina sobre todo, no hay otro Dios que pueda venir. Yo me aferro a este Dios, yo me aferro a este Dios, y este Dios es el que me va a salvar, y este Dios es el que me va a dar esto. No, 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 solamente hay un solo Dios. Así que dice, solo hay uno. Y él justifica, mire, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los que, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí está hablando que así los judíos se hayan circuncidado y así los gentiles no se hayan circuncidado, pero por la fe ahora todos tienen que ser salvos en Cristo Jesús. Tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión, aquí ya no vale circuncisión o incircuncisión, ya no vale nada de esas cosas, ahora es la fe en Jesucristo, porque estamos en un tiempo nuevo de la gracia. Entonces dice, esa bendición maravillosa y en el nombre de Cristo Jesús. Pasemos al capítulo 5, porque en capítulo 5 de Gálatas, también, de los Romanos, en Romanos que estamos viendo en los Romanos, en el capítulo 5 a los Romanos, pues también la palabra de Dios no lo la palabra de Dios nos lo manifiesta y el apóstol Pablo sigue hablando porque este libro de los Romanos pues habla mucho por esta parte, por la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Entonces veamos ahora los resultados de esta justificación. Estamos viendo parte de eso, porque aquí vemos la justificación, ¿no? Que es por medio, que es la provisión que el Señor hace. La justificación es la provisión que el Señor hace, el Cordero para que seamos justificados, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, la palabra del Señor. Entonces, Él nos provee en esta dispensación de la gracia esas bendiciones maravillosas y entonces la gracia tiene que tener un resultado. La justificación en nosotros va a tener un resultado, que es el resultado que le está hablando ahorita de la fe. Entonces, mire lo que dice el capítulo 5 de los Romanos, que ya vimos la cuestión de la vida pecaminosa y la justificación. Ahora vamos vamos a ver varios resultados de la justificación, como lo vimos acá, somos justificados. Ahora, ¿cuál es el resultado de nosotros? Dice versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1, corrijo, Romanos capítulo 5, versículo 1, seguimos avanzando, dice, justificados pues por la fe, ahí está, tenemos paz, vea, como estamos ya justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos que paz para con Dios. Entonces, uno de los resultados de la gracia o de la justificación es que tenemos paz para con Dios. Lo que cual quiere decir que ya estamos reconciliados con Dios, que empezamos a desarrollar con Dios una amistad, somos amigos de Dios ahora y tenemos esta justificación y esta paz para con Dios. Tenemos paz con Dios, o sea, estamos sin deudas con Dios, estamos saldados todos, no tenemos pecado, cuentas pendientes por pecado con Dios. Obviamente siempre dependeremos del Señor, siempre seremos deudores de Dios por gratitud, por amor, por lo que Él hizo, estando muertos nosotros en delito de pecados. Él dio a su Hijo Jesucristo, nos introduce en esta gracia, nos viene a revelar esta bendición, nos trae ese tiempo maravilloso. Así que tenemos esa bendición por amor, le servimos, le seguimos. Y esta dependencia totalmente de Dios. Tenemos paz para con Dios, tenemos paz de Dios, la paz con el Señor ahora viene con nosotros, esa bendición gloriosa. Por eso Cristo vino a regalarnos esa paz maravillosa, esa paz de Dios, esa paz sobrenatural, esa paz gloriosa. Así que tenemos esa paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por cual también, vea lo que sigue el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire, tenemos entrada por la fe a esta gracia, ya lo vimos, dice, en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, mire qué tremendo, mire qué tremenda bendición gloriosa y maravillosa. Tenemos esa paz con Dios, tenemos entrada al trono del Señor, entrada a esa gracia maravillosa por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, porque eso, resultados de esta justificación con el Señor, que podemos hacerlo, que todos podemos tener esa gran bendición en el nombre de Cristo Jesús, que Dios nos viene y nos ayuda, nos fortalece, está con nosotros. Y entonces, vea lo que sigue diciendo en el nombre de Cristo Jesús. Pasemos al versículo 6, sigamos más adelante ahí, el versículo 6, veamos el versículo 6, porque tenemos, esa fortaleza de Dios, o sigamos leyendo mejor, vamos al versículo 3, dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Viene siendo un proceso en la persona
en proceso, que aunque pase tribulaciones, tiene la paz del Señor y viene la gracia de Dios, puede entrar al trono del cielo. Si tiene alguna dificultad, cualquier cosa, pues ya puede entrar confiadamente al Señor, porque el pecado no lo dejaba entrar, pero ahora la gracia, somos justificados, podemos entrar en la presencia del Padre Celestial para poder disponer de todos los regalos, bendiciones de parte del Señor en el nombre de Cristo Jesús, porque estamos bien con Dios. Y por eso debemos mantenernos. Por eso, ¿qué hace Satanás? Satanás, ¿qué hace? El anticristo, ¿qué hace? Satanás, ¿qué hace? Querer que nosotros volvamos a caer en desgracia, en no estar bien con Dios, en no tener paz con Dios, en estar en pecado y no podamos, y impida que nosotros podamos acceder a todas las bendiciones del reino de los cielos que están dispuestas para aquellos que están en esa paz con Dios, en esa justificación con el Señor. Y así que dice, viene la prueba, la paciencia, una esperanza y todas las cosas. Dice el versículo 5, y la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque esa es otra disposición de parte del Señor, que en la gracia nos da el Espíritu Santo de Dios. Por eso es algo extraordinario y maravillosa esta justificación o esta gracia. Así que dice algo que sigue diciendo el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, mire, está dando la naturaleza pecaminosa, que éramos débiles a caer en pecado, en tentación, ahora Él nos da fortaleza para ya no hacerlo. Dice, a su tiempo murió por los impíos, ahí está, por los impíos, porque éramos nosotros impíos. Ciertamente apenas morirá algunos por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, así que solamente Jesucristo fue el que murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más, estando ya justificados, mire la bendición, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira del Señor. Por él seremos salvos de la ira de Dios. Por eso es tan importante, por eso una persona que está con Cristo, está siendo justificada por el Señor, está en esta gracia, están dando en esta bendición, no tiene temor de ninguna plaga ni de nada, porque Dios los guarda, Dios los protege. Mire, somos salvos de la ira del Señor, porque ¿por qué vienen las plagas? ¿Por qué vienen las circunstancias? ¿Por qué vienen todas esas cosas que estamos viendo? Es por la ira del enojo del Señor, la ira del Señor por el pecado del hombre. Eso es claro. Así que entonces, una persona que está en esta gracia, que está en esta bendición, y por eso, si quiere salir de esa condición de que la mortandad, por eso es que el que me salva de la ira de Dios es esto, no es un agüero, no es un pelo, no es ninguna inmundicia de esas del diablo, no son engaños de tinieblas, no es un acto religioso, no es un acto de inmundicia, no, mire, es aceptar, es por la fe en Cristo Jesús, de renunciar al pecado, de vivir y entrar en esta gracia maravillosa. Ese es el antídoto, entonces la vacuna contra cualquier tipo de pandemia, enfermedad, de desgracia, de inmundicia, y no solamente eso, de la muerte. Es Jesucristo el que me justifica a mí, porque el pecado que produce, el pecado produce muerte, el pecado produce la muerte en el hombre, y por eso Él nos viene a dar vida ahora, nos vuelve la vida eterna ahora, Jesucristo a través de esta bendición gloriosa y maravillosa. Por eso es necesario hablar de esto para poder hablar de la resurrección y hablar sobre la venida de Cristo Jesús y lo que ocurre en ese tiempo. Así que, y lo que va a ocurrir también en ese tiempo, tanto en los cielos como en la tierra, lo que va a ocurrir en las bodas del Cordero, porque eso tiene que ver un poco con la dispensación de la gracia. Así que, miren lo que sigue diciendo. Dice, dice el versículo 10, vamos en el versículo 10, salvos de la ira. ¿Somos salvos de la ira de quién? De Dios. Eso es lo que ocurre en la gracia. Son resultados de la justificación, ¿no? Son resultados maravillosos. Somos salvos de la ira del Señor. Somos salvos ahora. Es la salvación. Dice, versículo 10, porque si siendo enemigos, ahí está, éramos enemigos. ¿Por qué éramos enemigos? Porque éramos pecadores, porque éramos impíos, porque no estábamos en la gracia, porque no obedecíamos. Ahora sí estamos en la justificación para obedecer. Fuimos reconciliados con Dios, ahí está la paz, por medio de la muerte de Jesús, de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está. Entonces aquí vemos la justificación de Pablo, del apóstol Pablo, dice que si estamos nosotros antes en esa condición de enemigos del Señor, Él dio su vida, Cristo murió por nosotros, ahora siendo ya justificados, pues obviamente con mucho más vamos a ser salvos de la ira del Señor, porque ahora Él ha dio su vida por nosotros y en su vida somos nosotros vivificados. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que lo vemos muy bien, esta reconciliación maravillosa. Así que veamos que dice el versículo 18.
Pasemos al versículo 18 porque él empieza a hablar y a dar esta explicación de la naturaleza adámica, de lo que Adán hizo. Entró el pecado, entró la muerte al hombre y pasó a todos nosotros porque somos descendencia de Adán, pero ahora Cristo viene a traer una naturaleza nueva, maravillosa y preciosa para que ahora nosotros pase esa nueva naturaleza, ya no la desobediencia, la caída, la débil, sino ahora la fortalecida, la poderosa, donde ya no Satanás gobierna, sino nosotros gobernamos sobre Satanás y los demonios. En la anterior naturaleza, Satanás es el que gobierna sobre esa débil naturaleza porque él, por engaño, obviamente vino a conquistar y contaminó esa naturaleza, impartió lo de él, borrando así, queriendo borrar la imagen de Dios porque él se ha querido pasar por Dios. Entonces el hombre se parezca no a Dios, sino se parezca más al diablo. Por eso usted ve al hombre a través de que va de generación tras generación, va siendo más Satanás, hacia más a él. Por eso, entonces ahora nosotros tenemos que manifestar la imagen de Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver cuando veamos lo del arrebatamiento en la semana que viene, en nombre de Cristo Jesús. Dice, versículo 18, vamos, Romanos 5, 18, dice, así que como por la transgresión de uno, aquí lo vemos, de uno vino la condenación, mire, a todos los hombres. La condenación era eso, que no éramos justificados, éramos condenados. La condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, la de Cristo, porque él no pecó, Adán sí pecó, la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿qué me produce a mí otro resultado de la justificación? Vida. Me produce vida, no solamente vida aquí en esta tierra, porque tengo la paz del Señor, porque tengo la bendición de Dios, porque Dios está conmigo aquí ayudándome, sino que tengo la vida eterna con Dios, eternidad con el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así que, vea lo que dice aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre, ahí está, que fue Adán, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, ahí estábamos, es lo que éramos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ahí está, somos justos por la obediencia, o sea que, ¿qué es una persona justa? ¿Y qué es lo que se nos lleva a mantenernos ahora en esta condición? Obediencia a Dios, en esa obediencia a Dios me mantengo siendo justo. En esa obediencia del Señor a su palabra me mantengo siendo justo, ¿sí? Entonces, esa es esa bendición. Dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Miren lo que es tan tremendo. Entonces, una persona está en la gracia, por eso Pablo compara mucho la ley con la gracia, o en la dispensación anterior, ¿sí? Es como nosotros tenemos que hablar de la ley y tenemos que hablar de la gracia y tenemos que hablar del reino milenial de Cristo, que es la siguiente dispensación. Por eso, cuando hablemos de los tiempos finales, hablamos del arrebatamiento de la iglesia, pues la boda del Cordero, tenemos que hablar ahí un poco de ese reino milenial, porque está al límite con el reino milenial, con la siguiente dispensación que viene. Entonces, es muy importante, bien claro. Así que entonces dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más abundó el pecado, abundó la gracia. Por cuanto abundó el pecado, entonces vino la gracia. Para que así como el pecado reinó, mire, es tan tremendo, si la persona no está en la gracia, el pecado está reinando en ella. Y por eso Cristo dijo, véngase, hágase tu voluntad, véngase tu reino, venga tu reino sobre nosotros. Esa es la gracia. Ahora que somos hijos de Dios, que seamos hijos de Dios. No que yo me nombre, alguien me diga, usted es un hijo de Dios. No. Es que Dios me haga su hijo. Es que se manifieste en mí que yo soy un hijo de Dios porque me voy pareciendo cada día más a mi Padre, porque el hijo se parece al Padre. Entonces yo no puedo decir que soy hijo de Dios y no me parezco a Dios, y no imito a Dios, y no sigo a Dios, y en mi carácter no se manifieste y refleje el carácter del Señor. Entonces, por eso es un proceso que hace la gracia en mi vida. Y vamos a verlo. Hoy no alcanzo porque ya el tiempo se me está acabando, pero vamos a verlo con la ayuda del Señor. La otra semana seguiremos entonces en esta dispensación de la gracia, así para la gloria del Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra, porque hay que llegar al final de esta dispensación, según la palabra del Señor nos guíe. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna. Vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Mediante Jesucristo cuando Él es nuestro Señor. Entonces, qué tremendo es eso. Qué bendición. Por eso el capítulo 6 dice que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia avance de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está, mire, lo que hemos muerto al pecado. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía el pecado? Porque por eso es tan importante esa justificación y andar manteniendo justos delante del Señor. Y aunque cometamos errores, Dios dejó una provisión, la sangre de Cristo, para seguir nosotros en este proceso avanzando para la gloria de Dios.
y al Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso el Padre nos corrige, nos reargulle, nos disciplina, porque estamos en este camino donde Él dejó esa bendición para que nosotros andemos en una bendición gloriosa y maravillosa. Dejémoslo hasta aquí porque el tiempo no nos va a alcanzar, no alcanza para más. Vamos simplemente a orar en nombre de Cristo Jesús, porque sabemos muy bien que una de las cosas características de que estamos cerca de la venida de Cristo Jesús es que el tiempo se ha cortado. Y eso lo vemos y eso para todo mundo no es un secreto, que el tiempo se ha cortado, que a través de esos terremotos el eje de la Tierra, la ciencia lo manifiesta, el eje de la Tierra se ha inclinado un poquito y por lo cual la Tierra ha cortado su tiempo y eso lo vemos hoy en día. Así que esos son señales que el Señor dejó que su venida estaba cerca. Bien, vamos a la presencia del Padre Santo diciéndole gracias al Todopoderoso en estos minutos que nos restan en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor bendito, Dios del cielo. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza a tu santo, potente y maravilloso nombre, bendito y hermoso Dios. Y aquí están delante tuyo todas las personas, Señor, en este tiempo de gran bendición. Padre Santo, glorifícate, Dios soberano. Glorifícate en cada vida, Padre. Glorifícate, Señor. Vamos, dígaselo al Señor. Por eso, hermano, podemos hasta servirle al Señor, como el Señor dijo a muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, predicamos, profetizamos, podemos hacer muchas cosas, pero si en su corazón no está la obediencia a Dios, dice, nada le sirvió, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. No sirve de nada esas cosas. Eso no me va a justificar. Una obra no me justifica. No, yo sirvo al Señor por amor, yo sirvo al Señor por gratitud, yo sirvo al Señor por llamado, por un don divino que Él me hace ahora. Eso es diferente, pero la persona tiene que empezar en su corazón a cambiar, en su ser interior, en su voluntad, en su carácter, el comportamiento, empezar a obedecer y ser un hijo de Dios. Por eso no es por obras, no es por ninguna obra, no es por ninguna obra que nos justifica, ninguna obra me justifica. La única obra que me justifica es lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Oh Santo Dios del cielo, oh Santo Dios de gloria, Padre glorifica. Por eso no es por títulos que me van a justificar a mí. Hoy en día la gente está desesperada poniéndose títulos, apóstoles, profetas, maestros y un poco de cosas. No es por títulos que te va a justificar. Un título no te va a entrar al reino de los cielos. El único es Jesucristo, el único es Dios el Padre. Oh Rey del cielo, Padre, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Glorifícate, Rey del cielo. Glorifícate, Dios de gloria. No es el dinero que te va a entrar al reino de los cielos, no es las riquezas que te va a entrar al reino de los cielos. No vas a comprar las salvación con nada. Con Dios, a Dios no le vas a comprar la salvación con un regalo, no. Solamente cuando tú le entregas el corazón al Señor, corazón contrito y humillado, arrepentido de los pecados y no querer volver a pecar más y aceptarlo a Él y empezar a obedecerle. Ese corazón sí es el regalo maravilloso que Dios va a aceptar. Un corazón contrito y humillado para empezar a ser transformado, cambiado, para aprovechar esta gracia, para que esta gracia le transforme. Oh Santo, Santo, glorifícate, Padre. Obra precioso Dios, Señor. Oh Santo Dios del cielo, gracias papá, gracias Señor porque tú me justificas. Vamos, dígaselo a Dios, Señor, soy justificado porque he aceptado a Cristo Jesús, porque me arrepiento de mis pecados, porque te digo Señor, perdóname y ayúdame a no pecar más. Vamos, dígaselo al Señor, ahí donde tú estás, dile Señor, por eso te pedimos que obres en cada persona para que ellos se arrepientan, Señor, de los pecados, Padre amado, bendito Rey del cielo, Señor, gloria por los milagros que tú haces, Señor, pero es para que la persona vea que tú eres real, que es verdad, que sí existe, Señor, pero igual un milagro no lo va a salvar, un milagro no le va a cambiar si la persona no permite que ese milagro le cambie, porque el milagro más es la gracia divina. Señor bendito del cielo, glorifícate, porque esto vino, Señor, de una forma milagrosa, maravillosa, extraordinaria. Solo Él nació de esa forma, solo Él, oh Rey del cielo, Padre Santo. Del resto, todos los seres humanos vinimos de una forma pecaminosa, influenciados, marcados por el pecado, pero ahora Dios nos va a sellar con su Espíritu Santo de Dios en esta gracia preciosa. Oh Rey del cielo, gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor. Obra en cada persona, Padre, obra en cada uno, Dios soberano. Quebrántalo con es tuyo desde el cielo, desarraiga toda inmundicia, tinieblas de nosotros, Dios precioso y maravilloso Rey, en el nombre del Señor Jesucristo. Sigue glorificándote, Padre, sigue obrando, Dios divino, Señor. Por eso ponemos a Colombia delante tuyo, Señor, y a cada país, Señor, el mundo entero, porque tú dices que por todas las personas, Señor, Padre, los ponemos delante de tu presencia, Señor, amado y glorioso, Dios del cielo. Glorifícate, Padre del cielo, glorifícate, Padre Santo, Dios soberano, dueño de todas las cosas, porque Dios uno es, solamente eres tú, Padre, no hay otro Dios fuera de ti, soberano. Obra, papá, obra, Padre Santo, Padre maravilloso, te lo pedimos en tu
en tu bendición, Señor, en tu bondad, en tu amor, Señor, bendito Rey del cielo, en tu santidad maravillosa. Inúndanos, Señor, con tu gloria. Inúndanos, bendito Padre amado, Rey del cielo, Dios potente, Dios glorioso, Rey de nuestra vida, reina, venga tu reino. Vamos, dígaselo, venga tu reino, Padre, venga tu reino, porque tu voluntad se hace ahora sobre mi vida. Es tu voluntad maravillosa, papá. Haz tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre. Gracias, soberano Dios, te adoramos. Gracias, bendito Rey del cielo, te exaltamos, Señor. Que tu palabra esté grabada en nuestros corazones, Señor. Tu palabra nunca será borrada de nosotros, Señor, en nuestra mente. Que siempre estemos pensando en ti, en tu palabra, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre. Te adoramos, amado Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, damos la gloria a Dios porque tenemos que despedir la transmisión de Radio Auténtica, este programa Tesoro Eterno, así que les bendecimos, despedimos a todos los oyentes de Radio Auténtica en este gran tiempo de bendición, que la gloria sea del Todopoderoso y Eterno del cielo y de la tierra. Gracias por estar con nosotros, esperamos en nombre de Cristo Jesús estar en la próxima transmisión, que es el lunes. Así que le damos la gloria al Todopoderoso y Eterno Rey del cielo. Dios les guarde y Dios les bendiga a todos ustedes. Bueno, a no ser que la hermana Marcela nos diga que vamos también hasta el sábado, ¿no? Transmisión también el sábado, pues así entonces estaríamos mañana transmitiendo. Si no, estaremos de lunes a viernes, creo que es la programación en nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, a veces con estos horarios se me troca un poquitico. Bueno, entonces ahí estaremos en tiempo de gran bendición. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Bien, gloria a Dios por el Todopoderoso Eterno del cielo, así que también despedimos a los hermanos que por medio de las redes sociales nos han seguido, los bendecimos en nombre de Cristo Jesús, que se han conectado y que aquellos que también van a compartir esta enseñanza con muchas personas, los bendecimos también a todos ustedes que han sido invitados o que han compartido esa enseñanza, sean bendecidos también por el Todopoderoso, así la reciban en diferido, pero son bendecidos porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios gloriosa y maravillosa y trasciende el tiempo y el espacio. Así que Dios sea bendiciéndole rica y abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. En este día maravilloso para la gloria del Todopoderoso y Eterno del cielo y de la tierra. Y en la próxima transmisión estaremos a las 7 de la noche en la cita de los guerreros en el nombre de Cristo Jesús. Y a las 10 de la noche estaremos juntamente con mi esposa en el programa Hogares en la mano del Señor, en el nombre de Cristo. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones del Todopoderoso y Eterno del cielo. La paz y el amor sobre